De Pablo Maquín. Lo cierto es que es el buen tiempo de citar los versos aquellos de que la flecha ya está en el aire. Algo ha cambiado en el país, no importa la decisión que se tome en el Congreso Nacional esta tarde, mañana o dentro de 2 meses. Algo ha cambiado, algo parecido a esto ocurrió hace ahora, ¿cuánto? 51 años, porque a partir del 63, cuando la constitución más adelantada, progresista que ha tenido el país, la constitución del profesor Juan Bosch, llevaba el Estado a una situación de laicidad, un Estado laico que garantizaba el respeto a todas las religiones, a las prácticas religiosas, pero destacaba y era un gran celoso de esa libertad de cultos, creencias o no creencias, pero sobre todo una constitución donde el Estado entraba a una racionalidad en lo que tenía que ver con una cosa funesta que firmó el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo con la Iglesia Católica de entonces, muy hermanada con el tirano Francisco Franco. Pablo, sí. un de orden, brevemente. Sí. Ya llamaron a cerrar los debates y a la votación en la Cámara de Diputados. Pues estaremos atentos. Entonces decía que a partir del momento en que esa Constitución plantea el Estado laico, viene esa Iglesia Católica de entonces, sobre todo esa cúpula terrible a partir de la ignorancia y del miedo, y comienza a hablar de que el gobierno de Bosch es comunista y que está atentando contra los derechos de Dios. Fíjense cómo una institución, una especie de ONG religiosa, partido político religioso, aliado al poder desde el Imperio Romano, de repente quiere confundir a la gente, haciéndole ver que son los derechos de Dios lo que en verdad son los derechos de la Iglesia Católica. Eso ocurrió en el 63, pero creo que lo localizamos. Al diputado Francisco continuamos Matos, ahorita. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Francisco. Y buenas tardes. Francisco, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cuál es el ambiente en la Cámara de Diputados en este momento? Bueno, ya tenemos varias horas discutiendo, escuchando a todos los honorables diputados y diputadas en sus posiciones, igualmente a los voceros de los diferentes partidos representados. Todavía estamos en pleno debate. Hay varios micrófonos encendidos, lo que implica que faltan unos 6 o 7 todavía apartados entre los que estoy yo. Tengo 3 horas y media esperando que me den el turno para referirme al respecto. Está todo en orden y solamente esperamos pues terminar los que faltamos e ir a votación. Diputado, en función de lo que se ha expresado en el debate, la mayoría de las personas que hablaron, ¿cuál así someramente ha sido la posición? En la mayoría de los casos. De manera muy somera, pienso que hay más de los que se han expresado en contra de la modificación o de lo que envía el Ejecutivo al Congreso, que es el móvil de la discusión, que los que están en favor de aceptar las sugerencias del Ejecutivo. De manera que hay que esperar ya al final, la votación. No todos van a hablar ni podemos hablar. Claro. Realmente hay que esperar ya cómo será la votación en la pizarra. Bueno, muchísimas gracias. Solicitaron ya algún diputado que cerraran los debates, ¿verdad? Sí, ya van varios diputados que lo han pedido, pero ha sido muy democrático el presidente de la Cámara en permitir, ¿verdad?, que todos nos expresemos. Pero repito que hay como 5 o 6 micrófonos encendidos todavía y aparentemente él va a permitir que todos hablemos. Qué bien, gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Diputado Francisco Matos, que de lo que falta el turno de él, es de lo que está opuesto a las observaciones presidenciales. Con más fe, para retomar lo que decía al inicio, sin importar la decisión de los diputados, algo ha cambiado. Y lo que ocurrió en el 63, que esa posición ultraconservadora de cierta iglesia católica, como se mantuvo y se aprobó la constitución del profesor Bosch, urdió todo un plan para derrocarlo, y es una herida en la democracia dominicana que jamás hemos superado todavía.
la República Dominicana sangra y debilidades institucionales y democráticas de la República Dominicana tiene que ver con ese golpe de Estado. Eso nunca más va a ocurrir, porque esta situación donde se ha puesto en la discusión que la relación entre razón, ciencia y religión, y de lo que se trata en esto es que de una vez y por todas la extrema derecha, la conservaduría de la iglesia, que ese Opus Dei torquemada tan terrible, entienda que no puede opusdeizar a 10 millones de dominicanos, que los dominicanos tenemos que defender el derecho a la libertad de profesar cualquier religión o ninguna. Y de esto se trata. Eso no es de que una persona no pueda decir, no, yo soy del Opus Dei. Como miembro del Opus Dei, si a mi hija de 14 años me la viola un animal, mi hija lo va a parir porque yo soy del Opus Dei, yo tengo derecho. Sí, señor, eso es un asunto suyo, hágalo, me parece muy bien. Ahora, lo que usted no puede es convertir en delito lo que para su religión, ni siquiera para su religión, en algunos casos para una secta como el Opus Dei, es un pecado. Por eso uno saluda tanto todo, mira, el agradecimiento a la valentía del presidente Danilo Medina no puede estar en juego. De repente nos hemos encontrado con que sí, señores, los curas de la base, esos maravillosos hijos de Dios, los que viven entre pobres, esforzándose por los pobres, se han expresado a favor de la observación. Los pastores evangélicos, más de uno se ha expresado, incluso personas que podían haber tenido hace 30, 40 años posiciones diferentes, han entendido el derecho que tiene la mujer a decidir en estos casos excepcionales, sobre todo donde está su vida. Por eso creo que lo importante en todo esto, sin importar lo que se decida hoy, es que la flecha ya está en el aire y la libertad de la mujer a elegir está por encima de tal o cual Opus Dei en versión torquemada tropical. La discusión que se ha estado produciendo en la Cámara de Diputados y que le he estado dando estrecho seguimiento, a mí me satisface muchísimo y me satisface incluso escuchar las posiciones con las que no estoy de acuerdo, porque evidencia que los diputados han llevado posiciones que han pensado, posiciones que tratan de demostrar algo, independientemente de que yo no esté de acuerdo con lo que están tratando de demostrar o que quizá no coincida con las conclusiones, pero pienso que ha habido en general un cuidado y un esfuerzo, y yo quiero resaltar eso. Pienso que ha habido también malas informaciones, incluso hubo personas que tomaron la palabra, diputados o diputadas, que se equivocaron porque a veces en estos temas, cuando no se le está cayendo atrás al detalle, se cometen errores o imprecisiones. Por ejemplo, hay diputados que dicen, no, es que nosotros lo aprobamos así. Sí, es verdad, lo aprobaron así, pero lo modificaron en el Senado. Es decir, hubo algo que salió de la Cámara de una forma y que el Senado le dio otra. Entonces, ciertamente, aun cuando las personas que han hablado, y usted si va tomando uno por uno los turnos, se va a dar cuenta que la mayoría de los que están hablando han rechazado las observaciones presidenciales. Esa forma, esa expresión en la Cámara no refleja la realidad de las votaciones. La realidad de las votaciones la vamos a conocer ahora cuando se cierre. El PLD había dicho que llevaban mayoritariamente la línea de aprobar las observaciones y de hecho hubo hasta hay una redacción alterna. Vamos a continuar con ese tema. Tenemos a Manuel Jiménez, diputado del PLD desde la misma sala. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿y ustedes? Bien. Manuel, ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo? ¿Hacia dónde apuntaría la decisión mayoritaria de los diputados? Estamos en medio de los debates aún y
pienso que ya se ha debatido bastante. Por supuesto, tenemos casi 5 horas de debates y hay que esperar la votación, porque en realidad hasta que no llegue ese momento no se sabe la decisión que se vaya a tomar. Recuerda que la gran mayoría de los diputados no han tomado turno, es decir, que los que toman turno definen su posición, pero la gran mayoría no lo hará, sino que se adhiere a una u otra posición. ¿Hay alguna posición unificada por parte del bloque del PLD, o se tiene idea de por dónde andan, si no es unificada, por dónde andan las preferencias? El PLD no tiene una posición, digamos, unificada, pero siento que habrá una suma importante de votos disidentes que no serán los que están en la línea, como se dice, sino que van a ser una especie de votos disidentes de la línea, digamos. Partiendo, ya has expresado, Manuel, como la mayoría de hecho no va a hablar, aunque una cantidad importante de diputados y diputadas sí lo han hecho. Partiendo de esas posiciones públicas, de lo que se ha dicho en el hemiciclo, ¿cuál es el termómetro, diríamos así? ¿Qué posición, cuál sería el voto mayoritario? Partiendo por lo menos de los que han hablado. No, hay que esperar, porque como te digo, muchas personas no hablan. ¿Tu voto, pienso que los turnos generalmente el presidente lo da en función también de las posiciones, para que se asegure la participación abierta y democrática de las distintas posiciones. Manuel, así que, sí. Brevemente, ¿cuál es tu posición? ¿Apoya las observaciones? Ustedes saben, en el 2010 voté que no 34 diputados, porque yo soy coherente con estas cosas. Por favor, Manuel, reitera tu posición. Por favor, reitera. Tenemos un problema. No te escuchamos bien, Manuel. Una ventana, por favor. Búscate una ventana. Sí. Ahí yo lo escucho bien. Aquí te escuchamos. Okay. Reitérala, por favor, tu posición. Manuel, ahora no te escuchamos. Que reitere tu posición brevemente, porque no se estaba escuchando. No, mi posición. Ajá. En el 2010 voté por la misma posición que voy a votar ahora, que por cierto coincide con la posición del presidente. Perfecto. Sí, en estos temas yo soy muy coherente, porque son temas de principios y de creencias. Correcto. Muchísimas gracias, Manuel. Siempre a la hora. Manuel Jiménez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, quien apoya las observaciones presidenciales. Vamos a comerciales, cambio y fuera, Mauri.